Vamos a resumir brevemente las presentaciones del día entero e invitar a todos los países a sumarse. Para aquellos que están en streaming, pueden contactarnos enviándonos un correo electrónico a la Secretaría de la USP 2030 para manifestar su interés en sumarse a esta iniciativa. Empecemos entonces. Es para mí un gran placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Esta conferencia del D Aunando Fuerzas era algo impensable hace tan solo 5 años. Por lo tanto, es con un gran placer que doy una cordial bienvenida a todos los que se han sumado a esta iniciativa. Y vamos a recapitular todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Nos hemos comprometido a una protección social universal, como lo hemos convenido en los ODS, en los que los países se han puesto de acuerdo en poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos los niveles mínimos. Y esto hace referencia a la recomendación de la OIT 202. La Alianza Mundial para la Protección Social Universal fue lanzada en la Asamblea General en el 2016 y se ha extendido desde entonces. Pero la realidad es que esto no empezó en el 2015, en el 16, y es una reseña de más de 100 años. Y hoy estamos aquí en la OIT, una institución que va a conmemorar su centenario, sus 100 años de existencia, y desde el principio ha sido un movimiento creativo hacia la universalidad en aras de la protección social. Este es un mapa desde los años 90 y prácticamente ningún país tenía un sistema, pero a medida que transcurre el tiempo, cada vez son más los países que adoptan sistemas de protección social. Hasta el año 2015, en donde pueden ustedes que el mundo tiene colores más claros, más. Esto es un deber de generación, de que este mapa esté lleno de colores, porque así todos los países tendrán una protección social universal. Y muchos países ya lo han hecho, y no solo en América Latina, Argentina, Bolivia o en Asia, como hemos oído, China o Timor-Leste, pero también un gran número de países al sur del Sahara, como Cabo Verde, Lesoto, Namibia, Sudáfrica, Zanzíbar, para tan solo hablarles de unos cuantos. Y muchos socios para el desarrollo se están sumando a esta iniciativa, como lo hemos visto en el día de hoy. Tenemos un sitio internet que es www.usp2030.org y quizás quieran ustedes sumarse a esta iniciativa. Sumarse a la iniciativa quiere decir que vamos a abarcar todas las prestaciones, desde la niñez hasta la vejez. Por lo tanto, son sistemas universales, como vimos en una presentación esta mañana, que aportará prestaciones de niñez, de maternidad, de invalidez para todos, para los pobres y para los no pobres. Será una cobertura universal. Hay muchos caminos para lograr la cobertura universal. Algunos países lo han hecho progresivamente y otros de la noche a la mañana. Hay varias maneras de pasar a la universalidad. También hemos visto en una sesión muy importante todos los argumentos a favor de por qué pasar a la protección social universal, para reducir la pobreza, para aumentar el desarrollo humano y la productividad, para promover la paz y la cohesión social. Muchas personas ya lo han dicho en el día de hoy. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por general, empezamos convocando un diálogo nacional, convocando a todas las partes interesadas para identificar las brechas en la protección social que pueda existir en ese país, determinando
sistemas nacionales de protección social para todos, pensando cuáles son los que se van a extender y ampliar y cómo serán las prestaciones. Se determinan los costos, se identifican el espacio fiscal y se discuten con el Ministerio de Hacienda los recursos financieros y humanos, y convenimos con todas las partes interesadas, trabajadores, empleadores y demás, para ver cuál ha de ser la estrategia que se ha de seguir para lograr la protección social universal. El aspecto crítico es la financiación, saber si es asequible. Es asequible en muchos países en desarrollo. He aquí algunas estimaciones. Los niveles mínimos de protección social para todos costará entre el 1 y el 9% del PIB, pero los países de ingresos bajos tendrán que adoptar un enfoque progresivo. Las cuestiones claves que es que el espacio fiscal para la protección social existe incluso en los países más pobres, y hay muchas medidas que cuentan con el apoyo de las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales que van a aumentar el presupuesto del gobierno para crear sistemas de protección social universal. Hemos oído muchos casos en donde ha habido una reasignación de los fondos públicos, pero también pueden aumentarse la recaudación de impuestos, contribuciones, y tratando de luchar contra los flujos financieros ilícitos y pidiendo transferencias de ayuda mayores, y como nos han dicho nuestros colegas de Egipto. Esta conferencia va a lanzar un llamamiento a la acción para que se suman todos los países, y mi colega Anush del banco va a seguir adelante. Yo soy Anush Bellaman del Banco Mundial. Isabel y yo hemos ido colaborando en esta iniciativa desde hace mucho tiempo, y mucho nos complace estar aquí para traer esta iniciativa a esta conferencia que está a punto de culminar. La alianza ha venido creciendo desde el 2015 y hemos redactado un llamamiento a la acción que ven en pantalla, y hay muchos lemas. Para decir lo mínimo, la Comisión Europea, el UNICEF, la OCDE, la FAO, los niveles mínimos de protección, Francia y muchos otros socios y aliados. Les pedimos pues a todos ustedes que lo expandan y que se convierta en un esfuerzo mucho más global y que incluya a todos los interlocutores y aliados en todos los países. Es un llamamiento a todos, y también les voy a decir cómo sumarse. Pero el resultado de esta conferencia tiene que ser compartido para saber qué tipo de medidas y de acciones pueden tomarse por cada una de las organizaciones y los gobiernos que se sumen de ahora en adelante. Es un llamamiento para la Agenda 2030, y en la Agenda 2030 los gobiernos que firmaron la Agenda 2030 y los organismos internacionales se han comprometido a ampliar la cobertura de protección social para todos. Y por ello pensamos que lo primero es pensar en la protección a través de todo el ciclo de la vida. Se ha dicho que todos aquellos que necesitan la protección social en todo el ciclo de vida, incluyendo diferentes tipos de protección, seguros sociales, asistencia social y otros medios. Y esto tiene que estar incorporado en la legislación. En segundo lugar, la cobertura que hemos discutido en el día de hoy se ha demostrado que es muy baja. Por lo tanto, ha llegado el momento de ampliar esta cobertura para que todo el mundo tenga acceso a la protección social incluyente y para no dejar a nadie rezagado. Tiene que pertenecer a cada uno de los países.
Y muchos de los representantes gubernamentales que intervinieron han dicho que tiene que haber una estrategia nacional y que debe estar incorporado en estas estrategias. En la última sesión hablamos de la financiación sostenible y equitativa, que es clave para que haya una protección social equitativa y sostenible. Es muy importante hablar de las finanzas nacionales y complementar esto con la financiación internacional. Por último, tiene que ser un proceso incluyente para la participación y el diálogo social de todas las partes interesadas. Y tiene que ser representativa de las organizaciones representativas, organizaciones de trabajadores, de empleadores y representantes de la sociedad civil para que sea un proceso incluyente. He aquí las 5 acciones que verán ustedes en los ejemplares que verán ustedes en la sala. Instamos a todos ustedes a que se sumen a esta alianza, que se comprometan a llevar a cabo estas acciones, y quería decirles cómo hacerlo. En primer lugar, damos la bienvenida a cualquier aliado que quiera sumarse y que comparta nuestra visión, pero también pueden contribuir a esta alianza mediante varias actividades, poniendo en práctica esto en los países o a nivel mundial mediante intercambios y sensibilización. Como miembros, todos podemos beneficiarnos de esta alianza porque vemos que es un movimiento, es una red mundial de protagonistas clave que traen consigo sus conocimientos y experiencia para la protección social universal y que están determinados a lograr la meta 1.3, intercambiando experiencias a todo nivel para compartir estas experiencias. Así como pueden sumarse ustedes, como pueden participar, como decía Isabel, www.usp2030.org, pero también pueden ponerse en contacto con el comité directivo interino en secretaría@usp2030.org. Ahí encontrarán toda la información. Repito, quisiéramos con nuestros interlocutores y aliados hablar de los compromisos para esta alianza. Primero escucharemos a la señora Amanda Berta dos Santos de Timor-Leste. Adelante. Excelências, distintos miembros. Señoras y señores miembros, Excelencias, señoras y señores, buenas tardes. Me alegro mucho de participar en esta conferencia de alto nivel. Me alegro de que mi país, Timor-Leste, figure en el grupo de países que son considerados pioneros en la protección social universal. Este objetivo, nuestro país efectivamente tiene este propósito y estamos aquí esta tarde para hablar de nuestra experiencia y nuestra práctica. ¿Por qué? Contar con un sistema universal de protección social es crucial. Me voy a referir solo a la aplicación del sistema de protección social en Timor-Leste.
Este sistema de protección social es una gran prioridad. En la Constitución se menciona que todos tienen derecho a la protección social, pero sigue habiendo muchas personas que viven por debajo de la línea de pobreza y, por tanto, el Estado tiene que solucionar este problema y no dejarles en una situación de peligro. Mi gobierno se ha centrado en la denominada protección o empeños de protección fue como resultado del conflicto de 1999, cuando se pensó en ofrecer, en brindar ayuda a los más necesitados. Los sistemas de protección social de Timor-Leste consisten en 26 políticas y programas aplicados por el Ministerio en materia de educación, justicia, salud, vivienda, formación profesional y políticas de empleo. Excelencias, señoras y señores, mi gobierno ha aplicado el siguiente programa de protección social. Pensiones para todas las personas con discapacidad, y los menores de edad. Perdón, las personas jubiladas de mayores de 60 años. Se asigna 38 millones de dólares a este programa. Los subsidios para los combatientes por la liberación y los veteranos de guerra, 111 millones de dólares. Subvenciones o subsidios de maternidad para las mujeres pobres y sus hijos, presupuesto 8 millones de dólares por año. Régimen de seguridad social establecido por el gobierno en 2016 para proteger a los trabajadores del sector público y el privado. Cada mes el empleador y el trabajador cotizan contribuyendo un 6% cada uno. En Timor-Leste hemos elaborado
el programa de servicio de salud de la comunidad y estamos aplicando, es el denominado CISA. Se trata de ofrecer salud en los pequeños pueblos también. El programa incluye visitas médicas a domicilio, entrega de medicamentos y suplementos diarios según las necesidades de las personas, así como proporciona también información para ayudar a los miembros de las familias. Timor-Leste también ofrece apoyo financiero a todos los ciudadanos que necesitan cuidados médicos en el extranjero. Mi país atiende a los grupos vulnerables, a los menores de edad sobre todo. Les ofrecen inmunización, vacunas, los protege contra la malnutrición, la violencia y promueve la educación cívica en la escuela primaria. Desayunos y almuerzos son ofrecidos gratuitamente a todos los niños en edad escolar. Quisiera dar las gracias a la organización y gracias a USP por haberme ofrecido la oportunidad de participar. Espero que la experiencia de mi país pueda servir de inspiración para otros que deseen lograr la protección social universal. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency. Gracias, Excelencia. Nos alegramos de que Timor-Leste participe en la Alianza USP 2030. Va a seguir la señora Epok Makone, asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Gracias. Con el tema de los 100 años a que se han referido antes, vamos a oír hablar de ejemplos concretos hoy del sistema de protección social. Lo que voy a hacer es contar la historia de Finlandia. Es algo que hace tiempo venimos examinando. Si bien somos todos conscientes de que cada uno tiene su historia y su vía bien distinta, hay por lo menos una línea común, que es el principio de los derechos humanos en materia de protección social, y no puede replicarse literalmente un modelo en todas partes, pero voy a contarles la historia de Finlandia, que puede ser interesante y además seguimos pensando todavía lo que hacemos, pero es un país rico, dirán ustedes, que de hecho sale en cabeza
de muchos de las clasificaciones internacionales y de uno de los más felices, pero bueno, cuando se lo cuentan en finlandés siempre dicen y siempre se quejan de algo. Es el país donde ser madre y siempre hay grandes innovaciones, pero no siempre así. Hace 100 años, cuando Finlandia obtuvo la independencia, era uno de los países más pobres de Europa, y el año después de la independencia hubo una terrible guerra civil entre los llamados los pobres y los ricos, los terratenientes y los que no tenían tierra. O sea que el punto de partida no era ideal para empezar a crear un sistema de protección. El camino parecía progresista. Había 3 medidas críticas que se aplicaron después de la guerra civil: pensión universal, escuela gratuita y universal, y también beneficios por niño. O sea que habría niños de ambas partes dentro del conflicto armado en la misma escuela, que aprendían juntos, estudiaban juntos y comían juntos, porque también se aplicó la comida gratuita universal para todos los niños. Y luego vino la caja de bebé, que llevó a reducir mucho la mortalidad infantil. No sé si han ido a los ustedes. Es una caja no mágica, una caja de cartón que se entrega antes y después del parto a los padres. O sea que es el sistema el que hace que disminuya la mortalidad infantil. ¿Qué hemos aprendido en este siglo? Primero, un país no tiene que ser rico para empezar, porque nosotros no lo éramos. Entonces, en vez de invertir pensamos que invertir en protección social es lo que da las herramientas para enriquecerse, para desarrollarse. Los instrumentos de protección universal se han utilizado con frecuencia como dividendos de paz, por ejemplo. Sabemos el impacto que tiene en la cohesión y la estabilidad sociales. Tercero, estos sistemas, si están bien y sabiamente administrados, pueden reducir las diferencias sociales y impulsar la elevación social. También puede poner fin a los problemas de género, las diferencias de género, proceso de la maternidad, por ejemplo. Prácticamente en la educación universal, la reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la salud infantil benefician desproporcionadamente a las niñas. Hemos escuchado del gran interés que hay por desarrollar el acceso universal a la protección social en los países africanos y asiáticos, y por medio del sistema europeo, el Instituto de Salud y Bienestar Social finlandés. Hemos estado trabajando con 11 países de esos 2 continentes, de África y Asia, ayudando a desarrollar la protección social. La política social, los sistemas de protección social pueden parecer caros a corto plazo, pero a largo plazo son inversiones beneficiosas en muchos aspectos, y es un instrumento que está demasiado poco utilizado para el desarrollo hasta la fecha. Para terminar, pues quiero celebrar y dar la bienvenida a los nuevos interlocutores en USP 2030 como compromiso y como camino conjunto, porque si no lo hacemos ahora, pues ¿cuándo va a ser? El mundo está cambiando tan deprisa. Hay una impredecibilidad causada por el cambio climático, por el aumento de la fragilidad y problemas como la tecnología perturbadora que cambia la situación. Y este es el momento en que se necesita un sistema de protección social que permita adaptarse y ajustarse a todo el mundo de manera que se proteja el bienestar. Gracias. Muchas gracias por este trayecto tan inspirador que nos ha narrado usted de Finlandia en la protección social. Luego tiene la palabra el señor Pankisummandi,
de Indonesia. Viceministro de Población y Trabajo. Nuestra historia de protección social no es tan antigua como la de Finlandia. Empezamos en 2005, la reforma, quiero decir. Escucho el relatado de Bulgaria, Senegal, Namibia. Pues es muy parecido a lo que vivimos nosotros. Para 2005 tenemos unos 45 programas de asistencia social, 8 de seguridad social. Intentamos fusionar, consolidar y centrarnos en unos pocos programas que se aplicaran en todo el país. Ante todo, la cobertura era baja, estaba poco financiado, eran poco eficaces, o sea que hay que entender verdaderamente cómo podemos fusionarlos y financiarlos adecuadamente. Esto es lo que tenemos hoy. Solo tenemos 14 programas de protección social. Y hay 4 pilares de apoyo económico o programa de servicios básicos que incluye microcréditos, formación para pymes, formación profesional, formación de la casa. Luego tenemos el programa de servicios básicos que incluye gas, electricidad, agua, saneamiento y vivienda, programa de seguridad social que incluye trabajadores informales, formales y seguro de enfermedad, y el programa de asistencia social que incluye la educación y las transferencias. O sea que, como decía antes, la cobertura ha sido parte de los grandes logros en Indonesia. Hoy tenemos 5,34% menos de desempleo y el año pasado se crearon casi 3 millones de puestos de trabajo y la tasa de pobreza es de 9,66%, mientras que cuando tuvimos la crisis financiera en Asia teníamos 26%. Gini 0,384. Ponemos tantos decimales porque el Parlamento está verdaderamente preocupado y quiere saber dónde se progresa y dónde no. Estamos acercándonos a lo que serían países de medianos ingresos o altos. Cuando se trata de la cobertura de los trabajadores informales, sin embargo, sigue siendo solo un 2,5% los únicos que tienen esta protección. Entonces nos preguntamos cómo tratar esta baja protección, sobre todo en los programas relacionados con el trabajo. 104 millones de personas son los que están interesados. Se tiene que dar acceso a la información, al trabajo, mejores empleos y seguridad social. Además, queremos ofrecer formación para la fuerza laboral y para los empresarios. Son los grandes retos de la protección social ahora mismo. Y lo que van a hacer en los próximos 5 años, habida cuenta de que vamos a tener un nuevo gobierno a partir de abril, pues será mejorar la capacidad del gobierno local en la protección social. Por eso tenemos creación institucional sobre planificación, presupuestación y supervisión y evaluación de la protección social. También queremos promover servicios en ventanilla única, datos integrados, resoluciones en materia de creencias y servicios, protección social adaptativa, sobre todo, bueno, saben los desastres naturales que tenemos. Queremos hacer una idea de comentar la cobertura para el sector informal y las personas con discapacidad, concretamente, como decía, en desastres naturales, y finalmente mejorar los beneficios de seguridad social. El futuro para la protección universal y los ODS 2030 es, primero, que la proporción de seguro de enfermedad es 78% y quisiéramos que llegara a 96% para 2024. La proporción de los participantes trabajadores
seguridad social es de 24%, quisiéramos llegar a 30%. Lo más difícil será que aumenten los trabajadores informales. Y en cuanto al porcentaje de presupuesto para protección social era de 3,7% y quisiéramos aumentarlo. Para 2030 quisiéramos tener un sistema de protección para todos, mejorar la política social, fiscal, quisiéramos mejorar el sistema de cobertura de impuestos, incentivos en términos de políticas sociales y fiscales. También queremos mejorar las normas a todos los niveles y finalmente la gobernanza del programa. Hay que mejorar la gobernanza del programa, que cubrirá, por ejemplo, la socialización, disminuir las deficiencias, centrarse mejor los mecanismos en la base de datos, la cobertura de protección social, etcétera. Me alegro mucho de estar en esta Alianza Mundial de la Protección Social porque he aprendido mucho hoy de esta conferencia y creo que en México también hemos aprendido mucho. O sea que muchas gracias por haberme invitado a esta conferencia y bueno, me alegro mucho de poder trabajar con ustedes para lograr la protección universal para Indonesia en 2030. Gracias. Gracias a usted por hablarnos de lo que está haciendo Indonesia para lograr la cobertura universal de protección social para todos los habitantes. Es una gran inspiración. Muchas gracias. Vamos a ir ahora a Su Excelencia la doctora María de Jesús Veiga Miranda, embajadora de la República de Cabo Verde. Adelante. Muchas gracias, señora. Excelencias, señoras y señores. Estimados colegas en el grupo, ante todo, gracias a la OIT y a todos los interlocutores que han organizado esta conferencia. Gracias en nombre del Gobierno de Cabo Verde y especialmente del Ministro de Salud y Seguridad Social, que no ha podido venir por compromisos previos. Para nosotros es un gran honor, pero también una gran responsabilidad participar en esta sesión de clausura y compartir la visión y la experiencia de Cabo Verde y mostrar también cómo esta experiencia acompaña al USP 2030, aunque sea mucho más antigua, que es lo que vamos a intentar explicar. Y ahora voy a hablar en francés porque tengo el texto de mi contribución ahora en francés. Perdón por mezclar dos idiomas. Cabo Verde es un país pequeño, un archipiélago africano situado en el Océano Atlántico con un poco más de 500 000 de habitantes, independiente y democrático desde hace apenas 44 años. Cabo Verde siempre creyó en la seguridad social. De hecho, el derecho a la seguridad social está inscrita en nuestra Constitución. Si en 1982, menos de 7 años después de la independencia, logramos crear un sistema de seguridad social que ya había previsto la progresiva extensión de la protección a todos los trabajadores, en 2001 instituimos las bases del sistema de protección social completo y total, que contempla prestaciones contributivas, prestaciones no contributivas, servicios y otros medios. Un sistema que pone al ciudadano y su ciclo de vida en el centro de la política. De hecho, un sistema que efectivamente
tiene por propósito la protección social universal. El camino es largo y los desafíos constantes, pero en una lógica progresiva y de continuidad hemos logrado construir un sistema que ofrece cada vez más protección a los ciudadanos. Como ejemplos de las medidas más recientes podría citar la aplicación del seguro de desempleo, la única parte que quedaba por cubrir de las 9 previstas por la Seguridad Social. Segundo, aplicación del régimen de ingresos, renta mínima de inclusión. Atribución de un complemento de pensión a los caboverdinos de la diáspora en situación de más vulnerabilidad y la adopción de un plan nacional de servicios y cuidados. Aumento de la pensión social para las personas de más edad en un 20% y ampliación del número de beneficiarios y finalmente el aumento del máximo de coparticipación en la compra de medicamentos de 50%. Señores y señores, mi gobierno se ha comprometido para con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Los principales instrumentos de gobernanza, el programa gubernamental y el plan estratégico de desarrollo sostenible, indican con claridad que hay interdependencia entre los derechos humanos y que incluyen el derecho al desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenibles. Según la visión inscrita en estos documentos, el grado de desarrollo social de una sociedad es un indicador clave para evaluar la calidad y la democracia de dicha sociedad. No hay verdadera democracia más que si se respetan los principios de justicia e igualdad de oportunidades. Y estos principios son los que se quieren lograr principalmente por medio de políticas activas de lucha contra la pobreza y reducción de desigualdades por medio de la promoción de acceso al trabajo decente y al ingreso para todos. En toda su existencia, Cabo Verde ha intentado aplicar un sistema de seguridad social que garantice protección eficaz para todos los ciudadanos y en particular las personas de más edad o enfermos, maternidad, en caso de vulnerabilidad económica manifiesta o de discapacidad. Pero en un país como Cabo Verde, un pequeño estado insular en desarrollo que hace poco que ha salido de la lista de los países menos adelantados y que está tan expuesto a los factores externos, el sistema de seguridad social está sometido constantemente a duras pruebas. El principal desafío consiste en asegurar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, garantizando una constante mejora de los servicios prestados. Los dos objetivos son lo que persigue la ampliación de la cobertura y la elevación al máximo de recursos disponibles y movilizables con ese fin. Se han aplicado reformas que deberían conducir, entre otras cosas, a crear un Consejo Nacional de Seguridad Social encargado de coordinar las acciones de todos los que intervienen y creación de un fondo de pensiones administrado por un órgano independiente. Por otra parte, extender la cobertura a todas las categorías de la población que aún no están cubiertas es un gran desafío en vista del elevado nivel de la economía informal pero se han realizado grandes esfuerzos que han llevado a resultados muy positivos que ya hemos mencionado. Las autoridades de Cabo Verde creen también en la interconexión entre un crecimiento económico sólido e inclusivo que permite crear nuevos empleos y un sistema de protección social universal que funciona y que, por tanto, hace todo lo necesario para lograr que avancen de consumo estos dos elementos esenciales del desarrollo social y económico sostenibles. Todas las medidas destinadas a modernizar el sistema, racionalizar los costes, reducir la burocracia y aumentar la utilización de tecnologías como las TIC, entre otras cosas, son esenciales en esta perspectiva. En este contexto, destacamos la importancia de las alianzas a nivel nacional, regional e internacional para movilizar recursos, conocimientos técnicos y tecnologías. Los intercambios de experiencia y de prácticas ejemplares como estos son muy importantes. Y concluimos felicitando a la OIT, Banco Mundial y los demás interlocutores estratégicos por esta iniciativa. También queremos
señalar una iniciativa más en el año del centenario de la OIT. Una iniciativa que nos permite abandonar hoy esta sala con excelentes perspectivas para intensificar la alianza entre todas las partes interesadas en favor de la protección social universal. La protección social la vemos como derecho humano y como objetivo a lograr en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, señora embajadora, y gracias por la gran determinación de Cabo Verde frente a la Agenda 2030 para sumarse a esta alianza. Y ahora voy a dar la palabra a Nicola Vieve, que representa a la Coalición Mundial por Niveles Mínimos de Protección Social, una organización de la sociedad civil. Tiene usted la palabra, señora. De distinguidos panelistas, damas y caballeros, gracias por esta oportunidad de contribuir a esta conferencia y por permitirme compartir con ustedes unas ideas de la Coalición Mundial por Niveles Mínimos de Protección Social, que representa muchos sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para contribuir al logro de la protección social universal. Mucho nos complace este llamamiento para lograr la protección social universal de aquí al 2030. Esto brinda acceso al derecho a la protección social. Para cumplir el compromiso con la protección social universal es un imperativo moral y político. La protección social es fundamental para la aplicación de la Agenda 2030, para erradicar la pobreza y para reducir las desigualdades. La protección social es un derecho humano, no es caridad para los pobres. Lo que queremos aquí es un compromiso de tomar medidas concretas para lograr sistemas de protección social universal basada en los derechos y sensible al género, que brinde prestaciones para todas las etapas del ciclo de vida. Mucho nos complace que se hable de un enfoque único para superar la exclusión y la fragmentación de los programas. Queremos que políticas de protección social que no dejen a nadie rezagado y que contribuyan a sociedades coherentes. Valoramos el compromiso de las diferentes partes interesadas en esta iniciativa conjunta, marcando la voluntad de lograr la protección social universal. Queremos que esta iniciativa prospere y florezca con la participación de todos los países del mundo. No será sorprendente que también pedimos la participación efectiva de la sociedad civil y de los sindicatos a nivel nacional, regional y mundial. Hay motivos muy válidos y legítimos para esta reivindicación, puesto que la sociedad civil y los sindicatos desempeñan una función transformadora para lograr el derecho a la protección social. La sociedad civil y los sindicatos están a favor de la participación de los hombres y las mujeres en las comunidades, porque así se puede también incluir a los grupos desventajados y estas organizaciones pueden comprender sus perspectivas. Las organizaciones de la sociedad civil elaboran servicios de protección social demostrando que es posible llegar a los grupos excluidos. Estas experiencias pueden servir como de buenas prácticas y deben ser tenidos en cuenta y convertirse en parte integrante de los sistemas adecuados de protección social universal. La sociedad civil y los sindicatos también alientan a la gente a pedir la extensión de los sistemas de protección social, haciendo participar a los sindicatos y a la sociedad civil de manera eficaz para lograr la protección social universal. Es una cuestión de gobernanza democrática incluyente para fortalecer el contrato social y el tejido social. Sabemos de lo que nos dicen que el fomento de la capacidad y el intercambio de información son muy necesarios. Por ello, queremos un aprendizaje mutuo
pero también no queremos insistir en una financiación sostenible. La protección social es asequible en todas partes, es asequible ahora mismo en todas partes. Hoy hemos oído muchos ejemplos inspiradores que nos dan ejemplos para crear un espacio fiscal para la protección social. Tiene que crearse en los presupuestos nacionales, pero cuando hablamos de lograr la protección social universal de aquí al 2030, tenemos que hablar de la responsabilidad internacional de apoyar a los países para crear este espacio fiscal, y tenemos que luchar contra la evasión fiscal y la competencia fiscal excesiva. Tenemos que prevenir las catástrofes para que haya suficientes gastos incluso en periodos de austeridad. Tenemos que trabajar más para desarrollar un mecanismo de solidaridad universal que pueda brindar este apoyo. El 0,23 del PIB mundial bastaría para crear niveles mínimos para toda la población. El hecho de que la sociedad mundial no pueda controlar la solidaridad para lograr esta redistribución es una violación de los derechos humanos. Necesitamos actuar ahora. Nos quedan solo 11 años para llegar al 2030. Tenemos mucho por hacer. Podemos decir que hay tantísima experiencia y pericia y competencia en esta sala y en el mundo, y tantas excelentes ideas, que hay un gran impulso para sumarse a esta iniciativa y lograr la protección social universal de aquí al 2030. No debemos desaprovechar esta oportunidad. Muchas gracias. Thank you very much, Nicola. Muchísimas gracias, Nicola, y gracias por darnos la perspectiva de la sociedad civil, y gracias por su determinación. Por último, pero no de menor importancia, vamos a dar la palabra a Florian Hollen, oficial superior de políticas y miembro del Comité Directivo Interino de USP 2030, y representa al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Muchísimas gracias, y en particular a la OIT y al Banco Mundial, a Isabel Ortiz y a Nush por haber asumido esta iniciativa desde hace tantos años. Quiero dar las gracias al Comité Directivo Interino, a Timor Byltä de Finlandia y de la Coalición Mundial por Niveles Mínimos de Protección, Nicola Webe, y a la CSI y a la FAO, Natalia Vendarosi, y también a Chief Cochet de UNICEF. Y también quiero dar las gracias a mi miembro suplente, Cristina Maynard, que también se ha esforzado mucho y en esta iniciativa. No estaríamos aquí sin la financiación de la Comisión Europea y sin la labor de la OCDE, y quisiera mencionar un nombre en particular. John, sin usted nadie estaría aquí. No estaríamos aquí pues sin usted. Muchísimas gracias. And I'm happy that you came back because Me complace mucho que haya vuelto, porque usted estaba muy ocupada y no sé si estaría presente para escuchar los agradecimientos, porque usted ha estado muy ocupada no solo durante las últimas semanas, sino también los últimos meses. Se ha dicho ya varias veces que hay un caso económico muy fuerte a favor de la protección social universal. Quisiera destacar un elemento en particular. Solo si se sabe que los riesgos con que enfrentamos están cubiertos, esto quiere decir que se puede invertir, que no hay que ahorrar. Y esto solo funciona con la protección social universal. Esto quiere decir que todo el mundo sabe que si surge una situación específica, estos esfuerzos adicionales, estos costos adicionales estarán cubiertos, y este es el motivo por el cual podemos argumentar a favor de la protección social universal y no únicamente la protección social. Y también quiero hablar de la financiación. Usted lo señaló, que es la parte faltante de la clase media. Es cierto
que los servicios para los pobres son deficientes porque aquellos que tienen voz y voto en la sociedad no están ahí y no pueden reivindicar sus derechos porque no es para ellos. Pero si desarrollamos sistemas para todos, entonces todos podrán ver cuál es el motivo por el cual se contribuye, ya sea mediante contribuciones o un sistema impositivo gradual. Por lo tanto, hay un incentivo para financiar la protección social universal. De hecho, haciéndola universal y no solo pensando únicamente en los grupos vulnerables, sino pensando en que todo el mundo tiene acceso a ella. He aquí 3 mensajes para el futuro. 3 lecciones de la erradicación de la pobreza, la supresión de los obstáculos y sumarse. ¿Qué quiero decir con todo esto? Fue muy intrigante leer esta publicación del Banco Mundial, medir la pobreza y los ingresos teniendo varios errores de inclusión y exclusión. Y muchos países han dicho que no llegan, no tienen acceso a la gente. Entonces, para decirlo de manera clara, esto quiere decir que hay que nuestra meta son los pobres, no es llegar a ellos, sino excluirlos. Hay un enfoque universal diciendo que esto es algo para todos. Parecería ser la manera de decir en que nadie va a quedar excluido. Tenemos que pensar no solo en la gente, sino en situaciones que desencadenan o dan lugar a determinada prestación. Y también es una cuestión práctica, pero también una cuestión de dignidad. Hay que superar los obstáculos. Hemos oído hablar de muchos pasos para el futuro, pero hemos visto que también ha habido retrocesos. Y yo creo que esta Alianza Mundial para la Protección Social Universal puede lograr o podrá evitar que haya retrocesos en el futuro y que solo seguimos hacia adelante, aunque sea con pequeños pasos, grandes pasos, lenta o rápidamente. Pero lo importante es que todos nos fijemos como meta sistemas de protección social universal. En tercer lugar, algo que ya se ha dicho, tienen que sumarse a esta iniciativa. Hay puestos vacantes en este comité permanente interino que está representada por 2 países de ingresos altos, 2 de ingresos medios y de ingresos bajos, Finlandia y Alemania para los ingresos altos. Y quiero alentarlos a todos ustedes a presentarse como voluntarios, no solo para sumarse a esta alianza, sino para asumir responsabilidad por la alianza en términos de sumarse al comité directivo interino o de cualquier otra manera. Me complació oír decir que países como Indonesia están interesados. El ejemplo de Namibia, que es un país que está progresando mucho en la protección social universal, pero tenemos que tener presente que no todos los países precursores están presentes. Por ejemplo, México. Por lo tanto, tenemos realmente que abrirnos y reunir a los precursores. Si hablamos de la Alianza Mundial, tenemos que hablar de su forma, y la forma depende del esqueleto, que es la estructura de gobernanza. Lo que esperamos es una amplia representación, y esto puede ser un buen inicio con el principio, un mandato anclado en el sistema de las Naciones Unidas con buena gobernanza en la Comisión de Desarrollo Social y
los órganos de las Naciones Unidas y necesitamos también la participación del grupo de los 7, el G20, el grupo de los 77. Y finalmente, esta manera participativa de trabajar es lo que queremos empezar con esta conferencia, porque yo estoy seguro que cualquier iniciativa empieza con algunos países y organismos que se reúnen, pero solo durará hasta el 2030 si hay una buena legitimación, como lo ha dicho nuestra representante de la Comisión Europea, y con una buena estructura de gobernanza. Todo esto hay que desarrollarlo y este es el propósito de este comité directivo interino. Es un gran placer estar aquí, pero cualquier alianza mundial que pueda tener un efecto no solo depende de unas cuantas actividades comunes. Hay un punto inicial para organizar todas nuestras actividades y nuestra colaboración en el ámbito de la protección social y ver cómo orientarnos más en el sentido de la universalización. Nosotros tenemos una publicación que ya hemos presentado. Si no tienen mucho tiempo, remítanse a las últimas 2 páginas. Hemos ejemplares adicionales que están en la mesa lateral. Este es un estímulo para nuestra discusión, no solo en este foro, sino en los foros futuros. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Florian. Thank you for being... Y muchísimas gracias por ser un aliado en esta alianza mundial. Y ahora los invitamos a ustedes a sumarse o a expresar su interés en comprometerse con la alianza mundial siguiendo la invitación de Florian. Y voy a dar la palabra a Marcelo Cayetano, secretario general, que ha expresado el deseo de intervenir. Y después tendrá usted la palabra, señora. Adelante, señor. Muchísimas gracias. Acabo de asumir el cargo de el viernes pasado de la Asociación Internacional de la Seguridad Social y es para mí un placer anunciar el deseo y la determinación de la Asociación Internacional de la Seguridad Social de sumarse a la iniciativa USP 2030. ¿Cómo podemos trabajar con la USP? ¿Cómo podemos ser un miembro? La USP puede beneficiarse de la AIS de varias formas. Tenemos más de 300 miembros en 156 países. Es una gran red. La primera manera de colaborar con la AIS en esta iniciativa es mediante nuestra red. Podemos aumentar la red de la USP. En segundo lugar, nuestra finalidad y nuestra alma es brindar servicios eficientes y eficaces. Por lo tanto, podemos trabajar y mejorar la labor de la USP brindando servicios más eficaces y eficientes y también aumentando la capacidad de las instituciones mediante nuestras labores directrices, apoyo técnico, fomento de la capacidad. Es para mí un gran orgullo que uno de mis primeros actos como secretario general de la AIS es anunciar este compromiso de sumarme a la Alianza Mundial para la Protección Social USP 2030 y gracias por esta invitación, no solo por la invitación, sino por esta determinación de aumentar la protección social en el mundo entero. Muchas gracias. Merci beaucoup.
Muchísimas gracias. Me voy a presentar. Soy hoy Anoucha Kabar, representante del gobierno francés en la OIT. Quisiera aprovechar esta oportunidad para darles las gracias por esta jornada tan enriquecedora que ustedes han organizado y anunciarles que Francia va a presidir este año el G7. Y este G7 tiene como lema la reducción de las desigualdades. La ministra del Trabajo, Muriel Micot, va a organizar una ministerial para tratar el tema de empleo, trabajo y protección social. Y uno de los 4 temas que serán abordados en el G7 social es el acceso universal a la protección social. Y los países del G7 serán invitados a apoyar las alianzas que se han creado entre las diferentes partes interesadas de este acceso universal, que son las organizaciones internacionales, los países, los organismos de desarrollo, los interlocutores sociales, las ONGs, etcétera. Y yo me comprometo hoy, después de este llamamiento que ustedes han lanzado, que las 5 acciones que ustedes han presentado serán discutidos en el G7 social con los interlocutores de los demás países. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? ¿Algún otro compromiso? ¿Algún otro país que desea manifestar su interés en sumarse a la alianza? Adelante, por favor. Thank you very much. Muchísimas gracias. Quiero anunciar la decisión de mi país, Paraguay, de sumarse a la Alianza Mundial para la Protección Social Universal. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta excelente reunión. South Africa. Sudáfrica. Muchísimas gracias por esta oportunidad de haber venido a esta reunión. Ha sido un gran placer también teniendo a nosotros con nuestra ministra. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo también tenemos la Visión 2030 y en esta visión la protección social es uno de los resultados clave. Por lo tanto, mucho nos complace apoyar la iniciativa y comprometernos como país, como nación, para formar parte de esta iniciativa UPS 30. ¿Alguien más? De no haber nadie más que desee intervenir, quiero dar las gracias a todos ustedes y a nuestro coanfitrión, la OIT, y a Isabel personalmente, por lo que resultó ser un día muy inspirador. Y quiero dar las gracias a todos los organizadores en nombre del Banco Mundial. Estoy muy entusiasmada porque sé que habrá progreso con la protección social universal durante los próximos 10 años. Muchísimas gracias. Isabel, tiene usted la palabra. Simplemente para clausurar, para decir que todos aquellos que quieren apoyar la iniciativa, sumándose a ella, se pongan de pie, por favor.